Conversation 2D. Le saluda. ¿A quién le saludas? ¿A quién le saludas? ¿A quién le saludas? ¿Le saludas a personas que no conoces? ¿Le saludas a personas que no conoces? ¿Le saludas a personas que no conoces? ¿Cómo le saludas a una mujer? ¿Cómo le saludas a una mujer? ¿Cómo le saludas a una mujer? ¿Cómo le saludas a un hombre? ¿Cómo le saludas a un hombre? ¿Cómo le saludas a un hombre? ¿Cómo le saludas a tu profesor? ¿Cómo le saludas a tu profesor? ¿Cómo le saludas a tu profesor? ¿Cómo le saludas a tu gato? ¿Cómo le saludas a tu gato? ¿Cómo le saludas a tu gato? ¿Cómo le saludas a tu novio o novia? ¿Cómo le saludas a tu novio o a tu novia? ¿Cómo le saludas a tu novio o a tu novia? ¿Qué le dices cuando le saludas a una persona? ¿Qué le dices cuando le saludas a una persona? ¿Qué le dices cuando le saludas a una persona? Sueña con ser. En el futuro, ¿sueñas con ser una modelo? En el futuro, ¿sueñas con ser una modelo? En el futuro, ¿sueñas con ser una modelo? En el futuro, ¿sueñas con ser un atleta profesional? En el futuro, ¿sueñas con ser un atleta profesional? En el futuro, ¿sueñas ser un atleta profesional? En el futuro, ¿con qué sueñas ser? En el futuro, ¿con qué sueñas ser? En el futuro, ¿con qué sueñas ser? Por la noche, ¿sueñas con caerte? ¿Qué haces? Por la noche, ¿sueñas con caerte? ¿Qué haces? En la noche, ¿sueñas con caerte? ¿Qué haces? ¿Sueñas con tu novio o tu novia? ¿Sueñas con tu novio o tu novia? ¿Sueñas con tu novio o tu novia? Cuando sueñas, ¿sueñas en español o inglés? Cuando sueñas, ¿sueñas en español o inglés? Cuando sueñas, ¿sueñas en español o inglés? Cuando tienes un sueño muy mal, ¿qué haces? Cuando tienes un sueño muy mal, ¿qué haces? Cuando tienes un sueño muy mal, ¿qué haces? Se da cuenta. ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes un F en el examen? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes un F en el examen? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes un F en el examen? ¿Qué haces cuando te das cuenta que el brazo está roto?
¿Qué haces cuando te das cuenta que el brazo está roto? ¿Qué haces cuando te das cuenta que el brazo está roto? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes mocos en tu nariz? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes mocos en tu nariz? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes mocos en tu nariz? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes un profesor diferente para la clase de ciencia? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes un profesor diferente para la clase de ciencia? ¿Qué haces cuando te das cuenta que tienes un profesor diferente para la clase de ciencia? ¿Cómo se siente cuando te das cuenta que no tienes dinero? ¿Cómo se siente cuando te das cuenta que no tienes dinero? ¿Cómo se siente cuando te das cuenta que no tienes dinero? Está mejor, pero o peor. Cuando vomitas, ¿está mejor o peor? Cuando vomitas, ¿está mejor o peor? Cuando vomitas, ¿está mejor o peor? Cuando tu compañero te pega, ¿está mejor o peor? Cuando tu compañero te pega, ¿está mejor o peor? Cuando tu compañero te pega, ¿está mejor o peor? Cuando el doctor le dice que el brazo está roto, ¿está mejor o peor? Cuando el doctor le dice que el brazo está roto, ¿está mejor o peor? Cuando el doctor le da medicina, ¿está mejor o peor? Cuando el doctor le da medicina, ¿está mejor o peor? Cuando el doctor le da medicina, ¿está mejor o peor? Cuando el profesor le dice que no tienes tarea, ¿está mejor o peor? Cuando el profesor le dice que no tienes tarea, ¿está mejor o peor? Cuando el profesor le dice que no tienes tarea, ¿está mejor o peor? ¿Cuál es mejor? ¿Lady Gaga o Michael Bublé? ¿Cuál es mejor? ¿Lady Gaga o Michael Bublé? ¿Cuál es mejor? ¿Lady Gaga o Michael Bublé? ¿Cuál es mejor? ¿Una película de acción o una película romántica? ¿Cuál es mejor? ¿Una película de acción o una película romántica? ¿Cuál es peor? ¿Un accidente o se cae enfrente de amigos? ¿Cuál es peor? ¿Un accidente o se cae enfrente de amigos? ¿Cuál es peor? ¿Un accidente o se cae enfrente de amigos? ¿Cuál es peor? ¿No tener amigos o no tener comida? ¿Cuál es peor? ¿No tener amigos o no tener comida? ¿Cuál es peor? ¿No tener amigos o no tener comida? Como si fuera joven o viejo. Llora como si fueras un bebé. Lloras como si fueras un bebé. Ríe como si fueras un loco. La saluda como si fueras famoso.
Grita como si fueras un papá. Le pone un yeso como si fuera un doctor. Le suplica a su compañero que si fueras despertado. ¿Cómo actúa una persona joven? ¿Cómo actúa una persona joven? ¿Cómo actúa una persona joven? ¿Cuántos años tiene una persona cuando es viejo? ¿Cuántos años tiene una persona cuando es viejo? ¿Cómo actúa una persona vieja? ¿Cómo actúa una persona vieja? ¿Cómo actúa una persona vieja? ¿Prefieres ser joven o viejo? ¿Y por qué? ¿Prefieres ser joven o viejo? ¿Por qué? ¿Prefieres ser joven o viejo? ¿Por qué?